Muy buenas, bienvenidos a una nueva semana con Escribiendo su palabra verso a verso. Hoy vamos a leer la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa, y además lo hacemos sobre una nueva temática que es la Biblia, la palabra de Dios. Y evidentemente es que había que tratar este tema en algún momento del podcast. Creo que es fundamental en la fe cristiana, es en parte pues el centro de cómo hemos podido ir descubriendo más y más sobre el carácter de Dios. Bueno, en parte no, es 100%, ¿no? Y además es que ha acompañado a millones de personas pues durante siglos. Pero quizá te surge una pregunta que sigue siendo igual de válida hoy, que es que ¿qué tiene este libro que sea tan especial? Porque hay tantas personas que a día de hoy, en pleno siglo XXI, con toda la ciencia y todos los avances tecnológicos y racionales que tenemos y demás, ¿cómo es que siguen encontrando en este libro pues la guía o una verdad o incluso buscando una transformación a través de este libro? Para eso vamos a leer 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, que son unas palabras que le escribe Pablo a Timoteo. El otro día hablamos también de otras palabras que escribía Pablo a Timoteo, pero por si no estabas, te cuento que Timoteo era un líder joven que estaba aprendiendo a vivir un poquito como Pablo y a ir enseñando la fe en medio de su sociedad, que también era un mundo complejo. No nos pensemos que solamente es complejo hablar de Jesús hoy en día. Y Pablo no le recomienda que utilice estrategias nuevas ni ideas innovadoras. Le recuerda algo muy sencillo y muy profundamente, no me surge una palabra, ¿no? Pero nada complejo, que es, oye, vuelve a las Escrituras. Y le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Lo primero que quiero destacar es la palabra que utiliza Pablo, que dice que es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada, en realidad en el griego lo que significa literalmente es soplada por Dios. Así que me gusta cómo Pablo no utiliza una palabra que describa un dictado mecánico en el que Dios va diciendo, venga, aquí ahora un punto y una coma, sino que es más bien algo parecido a una colaboración entre Dios y personas reales que tienen pues sus contextos, estilos distintos a la hora de escribir y de narrar, e incluso pues las experiencias evidentemente son personales, así que son también diferentes y quizá uno la misma situación la ha vivido desde un punto de vista y otro desde otra. Entonces me encanta porque es cierto que la Biblia nace en la historia humana, ¿no? Son humanos contando historias y es parte de nuestro recorrido, podríamos decir, pero va mucho más allá de esa historia humana. Y por eso muchos creyentes no ven la Biblia solo como un libro sobre Dios, sino que ven la Biblia como un lugar en el que Dios aún sigue comunicándose y aún puede transformar vidas. Y es un texto antiguo, por supuesto, esto lo habrás imaginado, pero la pregunta ¿es fiable? Es una pregunta razonable, porque ¿cómo sabemos que la Biblia que tenemos hoy en día y que hemos estado leyendo, por ejemplo, refleja realmente los textos originales? Pues he buscado algunos datos que me parecen interesantes para responder esta pregunta. Y lo que más me ha llamado la atención es que el Nuevo Testamento es el documento antiguo que está mejor preservado de toda la antigüedad. ¿Y por qué digo eso? Pues porque existen más de 5.000 manuscritos griegos antiguos y algunos de esos escritos datan apenas de décadas después de que los acontecimientos que se narran sucedieran. Eso quiero decir que se escribió muy muy cerca del momento en el que pasaban las cosas. Y al comparar entre sí esos 5.000 manuscritos, muchos, la mayoría, muestran una muy grande consistencia, ¿no? Lo cual es una buena señal, están contando la misma historia. Y para que lo pongamos un poco en perspectiva, porque dirás, bueno, 5.000 manuscritos, sí, pero claro, eso está escrito hace un montón de tiempo, bueno, ya, pero hay muchas otras obras clásicas que estudiamos a día de hoy en historia, por ejemplo, se me ocurre la Ilíada, y tienen menos de 10 manuscritos conservados. Estamos hablando de que la Biblia tiene el Nuevo Testamento tiene 5.000. Y además estas otras obras clásicas que se estudian a día de hoy en la historia están separadas por siglos del momento en el que sucedió el acontecimiento del que se está escribiendo. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento
solamente se han escrito décadas después de que sucediese ese acontecimiento que se está narrando. Así que yo creo que es una buena señal en este sentido, ¿no? Y bueno, también otra cosa que vemos es que la transmisión bíblica, todo lo que sucede, pues fue preservada, podríamos decir, de manera muy cuidadosa por todas esas generaciones que fueron encontrando estos textos. De hecho, hay un libro que me encanta, que es El caso de Cristo, que lo escribe un periodista que se llama Lee Strobel. Él comenzó investigando a Jesús con la intención de refutar la fe cristiana. Puedes ver o la película o puedes leer el libro porque lo explica muy bien. Él quería demostrarle a su mujer que Jesús no resucitó, no existió, no resucitó. Y entonces empezó a entrevistar a historiadores, arqueólogos, especialistas en textos antiguos y un montón de gente. Y lo curioso es que su conclusión pues, fue muy inesperada precisamente para él, porque básicamente se dio cuenta de cómo la evidencia histórica que había sobre Jesús y sobre los textos bíblicos era mucho más sólida de lo que él se podía imaginar. Entonces me encanta cómo pues, su camino no empezó desde la fe, ni mucho menos, se empezó pues todo lo contrario, ¿no? Haciéndose preguntas honestas e intentando incluso ir en contra, pero sin embargo pues acabó encontrando a Jesús y acabó encontrando pues pruebas, podríamos decir, de su existencia, de su resurrección. Y eso nos recuerda algo importante también, ahora que estamos hablando sobre la Biblia y demás, que es que no tienes que tener miedo a hacerte preguntas, porque la fe no tiene miedo a las preguntas. Pero bueno, volviendo a nuestro tema de la Biblia, ¿para qué sirven las Escrituras hoy? Que es otra forma de llamar, ¿no? a la Biblia, esta palabra de Dios. ¿Para qué nos sirve? Pues aquí Pablo no se queda en la teoría, nos dice que la Escritura, como pone en el texto, es útil para enseñar, para corregir y para formar. Enseñar en el sentido de que nos muestra la verdad, y corregir en el sentido de que nos ayuda a reajustar nuestro rumbo, pero también nos ayuda a formar, es decir, a moldear el carácter. O sea, que no se trata de un texto que solamente pretende informar, sino un texto que pretende formar, no explicarnos solamente quién es Dios, sino ayudarnos a vivir en una relación con Dios. Y quizá lo más sorprendente es que, aunque fue escrita hace siglos, muchas personas siguen experimentando que en la Biblia se habla directamente a situaciones suyas actuales. Es curioso porque en la Biblia se tratan preguntas que no cambian con el tiempo. La sociedad ha cambiado, pero la verdad es que no hemos cambiado tanto, porque seguimos haciendo preguntas como ¿quién soy yo? ¿Cómo debería vivir? ¿Cómo debería amar? ¿Cómo puedo enfrentar el sufrimiento? ¿Dónde puedo encontrar esperanza? Y un montón de preguntas que la Biblia responde, porque en el fondo todas tienen que ver con la existencia humana y todas se encuentran respuesta en una relación con Dios. Así que la Biblia no es solamente un documento del pasado que está ahí acumulando polvo y demás, sino que es más bien una voz, podríamos decir, que sigue formando vidas y sigue transformando situaciones a día de hoy. Así que cada vez que leas un pasaje de la Biblia, un texto, por pequeño que sea, o ahí todo un capítulo, haz una pequeña oración y dile: Dios, si realmente hablas a través de tu palabra, de la Biblia, ayúdame a escucharte. Porque es cierto que no necesitas entender todo de inmediato, pero sí que está muy bien poder abrirnos a escuchar qué es lo que Dios quiere decir a nuestra vida de manera personal por medio de ese texto. Que esta palabra te acompañe hoy. Recuerda que su palabra está viva y mañana pues continuamos con este tema. Nos encontramos con otro verso a verso.